presencial. Lo otro es lo que ha pasado en el Congreso de la República. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, se presentó para explicar el paquete de medidas económicas, pero fundamentalmente para poder explicarles a los congresistas cuáles son los pros y los contras, principalmente, de aprobar esta propuesta que el Congreso planea emprender de poder retirar el 25% de los fondos de las AFP. Sobre esto y más, la ministra María Antonieta Alba está con nosotros para sus explicaciones y sus respuestas respecto a la situación económica de nuestro país. Ministra, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante estos espacios donde podemos informar al ciudadano de todas las medidas que estamos tomando como gobierno. De eso se trata. Respecto a su presentación, el asunto referido a las AFPs, ¿los congresistas van a tomar en cuenta sus explicaciones o es que ellos, a su juicio, ya tienen una decisión tomada? Yo creo que los he escuchado con bastante apertura a escuchar los argumentos. Todavía no se ha tomado una decisión hoy día, o sea que creo que hay espacio para seguir teniendo diálogo técnico. Yo fui en realidad a explicar cuál es nuestra posición respecto a este instrumento que es el retiro de las AFPs, de las personas que no cotizan hace algún tiempo. Para nosotros es muy importante entender que nosotros estamos trabajando en una estrategia global para enfrentar el coronavirus, que tiene una etapa de contención y una etapa de reactivación económica. Para nosotros lo más importante es la etapa de contención, mientras que antes salgamos de la contención vamos a iniciar la reactivación económica. Es un plan que ya hemos anunciado de más o menos 12 puntos del PBI, que tiene diversos instrumentos. Tiene gasto público, tiene prórroga del pago de impuestos. Entonces, lo que nosotros queremos que la ciudadanía entienda es que en el marco de la contención nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes para rápidamente multiplicar la capacidad de respuesta del servicio de salud, pero también sabemos que hay que acompañar a las familias en este proceso difícil. Por eso es que tenemos una línea de soporte específico a las familias. Y en ese marco es que tenemos diversos instrumentos. Y es como un gran rompecabezas donde todas las piezas encajan, ¿no? Para el apoyo de las personas hemos, como sabes, lanzado el bono 380, que en un primer inicio tuvo 2.7 millones de hogares beneficiarios y luego, entendiendo un poco la lógica del mercado laboral peruano, que es un mercado con muchos independientes llamados también informales, decidimos ampliar los beneficiarios a 800.000 adicionales. ¿Esto qué significa? Que estamos atendiendo a 3.5 millones de hogares en un contexto donde los hogares, esos son hogares urbanos, donde en un contexto donde los hogares urbanos en total son 7 millones. Entonces, ahí ese primer instrumento nos ha permitido cubrir la mitad de la población urbana. Como sabíamos que no estábamos necesariamente atendiendo a todos, quisimos tener mayor capilaridad en la atención, por eso es que convocamos a los gobiernos locales a que nos ayuden a atender a la población que necesitaba alimentos. Por eso es que se ha transferido aproximadamente más de 210 millones de soles. Y de la mano con eso vimos otros instrumentos, el ahorro privado. Ahí vimos la posibilidad de acceder al CTS, eso lo aprobamos la semana pasada, pero también otra fuente que veíamos de acceso al ahorro privado de una manera acotada era los fondos de las AFPs. Y ahí viene la discusión. Sobre las acciones del gobierno, me parece que es muy interesante poder entrar a detalle, pero antes de poder profundizar eso, que creo que es la parte neurálgica, me gustaría agotar lo que ha pasado hoy, porque yo he podido conversar con algunas fuentes en el Congreso de la República, y lo que me dicen es más o menos así, que el tema más duro en su presentación de hoy ha sido el tema de las AFPs, que las bancadas de Alianza para el Progreso y Podemos insisten en su propuesta del 25%, pero que usted habría logrado persuadir a Acción Popular, a Somos Perú y eventualmente al FREPAP, y que entre los tres habría un consenso de que esto no es una buena idea. Yo le pediría que aterricemos un poco y, como se dice comúnmente, nos pueda explicar con manzanitas qué pasa si esta propuesta se aprueba. Siempre pensando en la gente que con toda razón dice, ese es mi fondo. De acuerdo.
Primero, antes de hacer esta explicación sencilla, nosotros como gobierno reconocemos que hay un problema con el sistema de pensiones. Ya. Dicho sea de paso, un sistema de pensiones debería garantizar pensiones. No es el caso en el caso peruano. O sea, hay muchas fallas tanto en el sistema público como en el sistema privado. O sea, el sistema actual, tal como está, el sistema privado de pensiones, no está garantizando necesariamente pensiones. No, los niveles de cobertura son muy bajos, no hay pensiones mínimas. Sabemos que hay muchas falencias y creo que tenemos que trabajar en una reforma estructural. La propuesta que plantea el Congreso, primero, para que sepamos, los fondos de pensiones tienen más o menos 171.000 millones de soles, pero no todo eso está líquido, es decir, no todo está en nuestra, como digamos... No es que abres una bóveda y ahí están los 171.000 millones de soles. Exactamente. Entonces, primero, ¿qué ha pasado? Por el contexto internacional, como siempre pasa, el valor de nuestros fondos ha caído. Entonces, en este momento ha caído, pero lo que hemos visto en los años pasados es que se ha recuperado. Si yo, por ejemplo, ya voy a poner así cifras totalmente... Si antes de la crisis, mi fondo de pensiones era 100 soles, luego viene la crisis, ahora vale 50 soles, pero como hemos visto en años pasados, este fondo que antes valía 100 soles, pasado unos meses va a volver a valer 100 soles. Eso es lo que se ha visto. Se ha visto que cuando hay estas caídas, las caídas se recuperan. Ejemplo, 2007, 2008, 2009. Ejemplo, todas las crisis pasadas, exactamente. Digamos, la más fuerte, la del 2007, 2008, 2009. Vamos a hacer una pausa chiquita y seguimos con esta explicación. La ministra Alba, lo que le estoy pidiendo es que lo explique con manzanas. ¿Qué pasa si se aprueba la posibilidad de que quienes están en las AFPs, que son más de 2,5 millones de afiliados, puedan sacar el 25%? Y es que no necesariamente está ahí en una bóveda, tú abres y dices, ah, dame esta plata. Vamos a las explicaciones con la ministra Alba luego de esta pausa. Regresamos. Son las 8 de la noche con 19 minutos. Está con nosotros la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en una entrevista en la que nos explica primero lo que pasó en el Congreso hoy. Daniel Urresti, congresista de Podemos, ha dicho que no la ha convencido. Pero yo le he pedido que nos explique con manzanas qué podría significar, así, bien directo y a la vena, qué puede significar que el Congreso apruebe que se pueda retirar el 25% de los fondos de las AFPs. Ya, retomamos, pero antes de iniciar la explicación, sí es importante que digamos que como gobierno somos totalmente conscientes que el sistema de pensiones tiene fallas. A veces se dice que son percepciones, a veces se dice que es desconocimiento. No es un tema de no es un tema de percepción, no es un tema de desconocimiento, no es un tema de ideologías. Nosotros sabemos que el sistema de pensiones tiene fallas, así lo han ratificado varios expertos. Y hay una gran agenda de reforma del sistema. Eso es lo primero que es importante que todos... No, está bien, porque además lo que nos ha dicho usted esta noche es que el sistema de pensiones, al día de hoy, tal como está, no garantiza pensiones. Entonces eso es un problema muy grave. Entonces eso ayuda o alimenta la idea de que la gente diga, quiero mi plata. Exactamente. Entonces, vamos a explicar. A mí me dijeron, explica cuál es el impacto en la economía, pero como siempre, es mejor explicar cuál es el impacto en las personas, que es lo que al final del día importa. Hay un tema, el primer tema que es importante explicar, que eso siempre lo hemos dicho, es que cuando nosotros retiramos los fondos, lo que podría ser una pérdida esperada se convierte en una pérdida real. ¿Qué significa? Como te estaba diciendo, ¿no? Si hoy día mi fondo antes de la crisis valía 100 soles, en estos días baja a 50, si vemos lo que ha pasado en los años pasados, hemos visto que siempre se ha recuperado. Si me espero un poquito, va a llegar de nuevo a ser 100 soles. Si saco hoy día, en medio de la crisis, mi pérdida es real. Pierdo realmente esos 50 soles. Entonces esa es la primera idea. La primera idea es que no es un buen momento para retirar plata de los fondos. A ver, hay una duda. ¿Por qué es, si yo retiro el 25%, una pérdida real? ¿Y por qué no es real que, como bien me dice usted, antes de la crisis tenía 100 y hoy tengo 50? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué retirar 25% sí es real y por qué el haber perdido 100 y 50 no es real? Si parece que en los dos estoy perdiendo. No, mi punto es, en este momento, si no retiro mis fondos, yo pienso que he caído en 50 soles. Ya. Pero si yo no hago nada y espero,
en unos meses se va a recuperar, va a volver a valer 100 soles. Pero si yo el día de hoy vendo, me quedo con 50 soles y pierdo esa diferencia. Por eso es que decimos que es una pérdida real. Pero ¿qué significa también, Jaime? Que somos absolutamente conscientes que a pesar de las pérdidas, hay familias, hay personas que se han visto afectadas por esta situación de la cuarentena que no pueden esperar los 3, los 6 meses. Entonces creemos que en esos casos, que es un poco de la puerta que hemos abierto, creemos que en casos muy acotados sí es posible poder retirar los fondos, porque sabemos que hay personas a las cuales no les podemos decir, oye, espera 5, espera 6 meses. Son personas que tienen necesidades reales el día de hoy. Esa es una idea. La segunda idea, también es importante entender que cuando sacamos un retiro masivo de fondos, en un contexto donde los mercados internacionales están en recesión, es como que tú quieras vender tu casa en este momento, que hay una recesión. Entonces, por eso es que también no es recomendable, pero además como no tenemos todo la plata en la bóveda, como esa explicación es fundamental, porque la gente cree que hay una bóveda grande, así como en la Casa de Papel, ¿no? O en las bóvedas de los bancos, y dices, abre, saca, dame mis lingotes. Ya. ¿Es así? Así no es. Ya. Hay una parte que sí tiene liquidez, que es más o menos 5.000 millones de soles, pero el resto está en otro tipo de activos, entre ellos los bonos del Tesoro. Por ejemplo, hay una parte importante en bonos del Tesoro que para poder darle liquidez a las personas que quieren retirar su plata, vamos a tener que salir a vender nuestros bonos en un contexto de recesión. Va a bajar el precio de los bonos, va a subir la tasa de interés, con lo cual va a ser, por ejemplo, más caro que para financiar el plan de reactivación económica. Ya. Esos son, digamos, los impactos macro, que cuando nosotros salgamos a vender en un contexto de recesión, las cosas que vendamos van a, de cierta manera, malbaratearse. Ahora, ¿existe una estimación de cuánto de los fondos de las AFPs, como no está todo en la bóveda, cuánto de los fondos de las AFP está en este momento, por ejemplo, en infraestructura, en bancos, en bonos del Tesoro? Sí, en temas líquidos, de los 167.000 millones, en depósitos hay como 5.000 millones. El resto está en bonos del Tesoro, en inversiones en el exterior. Pero quizás lo que yo más quiero que el ciudadano se quede con esto, pongamos un ejemplo muy concreto, el típico ejemplo de que somos vecinos en un edificio. Si somos vecinos en un edificio, imagínate que por alguna razón se rompe todo el sistema de alcantarillado de la cuadra y en ese contexto de crisis nuestros departamentos pierden valor. Ya. Unas personas, que es lo que siempre sucede en la crisis, una vez que la municipalidad venga y arregle, no solamente arregla ese alcantarillado, sino que también arregla la iluminación, arregla otros temas. Para que vuelva su valor. Que incluso podría, con algunas mejoras más, podría nuestro departamento, que todos teníamos un departamento de 30.000 soles, cuando se rompió el alcantarillado, todo baja a 15.000 soles, pero si nosotros esperamos a que todo se arregle, en el futuro podría valer más, ¿ya? O sea, se podría recuperar. Pero somos vecinos nosotros, es vecino Juan, es vecino todo el mundo, y si en ese momento nosotros todos decidimos vender, es posible que, como es en esta venta masiva, si todos decimos vender, el precio va a caer aún más y no sabemos si se va a recuperar. Entonces, nosotros podemos salir con nuestra plata bajo el brazo, pero las personas, nuestros vecinos que no vendieron, vamos a hacer que su propiedad se quede con un valor menos, que eso es lo que sí es importante que me gustaría explicar. En el corto plazo vamos a solucionarle la vida a algunas personas, pero vamos a hacer que los fondos que se quedan ahí, imagínate, sacamos el 25%, vamos a dejar que ese 75% pueda perder valor también. Ya. Entonces, eso va a afectar a otros afiliados que quizás es el ahorro de toda la vida pensando que íbamos a tener una pensión digna. Entonces tenemos ese riesgo, tenemos el riesgo de bajar el valor de las pensiones futuras de las personas que se quedan ahí. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa bastante. Por eso es que... Pero al medio está la reforma, porque hay un indicador que hace esta reforma, este pedido del Congreso, digamos, ¿no? Esta propuesta del Congreso del 25%, hay algo que la hace, si ya las AFPs tienen una mala imagen, o una imagen, digamos, cuesta arriba, ya el hecho de que
no necesariamente generen pensiones, juega en contra de las AFPs. Es decir, tendría que estar acompañada no solamente la explicación de, oye, vas a perder a futuro, decir, oye, pero esto se va a reformar. Ya lo está diciendo, pero el cómo. Efectivamente, eso sí quería, desde el inicio lo dije, somos totalmente conscientes que hay muchas mejoras en el sistema, no solamente en el sistema privado, en el sistema público tú tienes que acumular 20 años para acceder a una jubilación. Si acumulaste 19 años con 10 meses, no accedes a la pensión. Entonces, fallas ahí en los dos lados. Creo que tenemos que sentarnos a trabajar con el legislativo en esta reforma. De hecho, muchos congresistas lo han planteado y yo saludo la medida. Pero en el corto plazo, la medida que hemos tomado, eso sí es importante, es parte de es una pieza dentro de un plan más grande, que es el plan de la contención y la reactivación económica. Por eso yo insistí desde el inicio en comentarte que esta medida se explica que es excepcional porque es parte de un plan más grande y la ejecución de este plan más grande necesita que el sistema financiero esté sano para poder iniciar la parte de reactivación económica. De eso vamos a hablar luego de esta pausa porque lo interesante sería saber, para entrar al master plan, digamos, ya al plan enorme, el de los 12 puntos del PBI, habría también que tener claro qué dicen las AFPs, porque también sería bueno saber si se ha podido conocer si están planeando ellos mismos, ¿no?, coordinando con ustedes, usar esos fondos más bien para que las AFP compren deuda, por ejemplo, ¿no?, bonos del Estado peruano para que ustedes tengan plata para afrontar la crisis, obviamente destinándola a los sectores que más necesitan. Pero eso lo conversamos luego de esta pausa. Estamos en una entrevista con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, aquí en RPP Noticias, en sus plataformas de radio, televisión y web. Regresamos. 8:35 estamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en radio, televisión y web con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y se nos quedó, ministra, la pregunta ya para entrar al plan ambicioso, calificado además por la BBC como el mayor plan económico de América Latina hasta el momento para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus, son términos de la BBC de Londres. Pero para salir del tema de las AFP, sí, poder ir a la explicación del gran plan, de este plan económico, el mayor plan económico, podría caber una propuesta mixta, es decir, porque, a ver, pongámonos, como bien hace usted, en ponerse en el lado de la gente, que es el lado correcto. ¿Es posible estimar cuántos de los trabajadores no tienen empleo en este momento? Y que eso sí les caería, digamos, oportuno, porque sí se necesita liquidez, aunque no sé si necesariamente con 25%. Sí, vamos primero en este orden de ideas. Primero, siempre lo hemos dicho, no es un momento recomendable para retirar fondos, pero entendemos que hay hogares que no pueden esperar la recuperación de los fondos. Entonces, ese fue nuestro primer parámetro. Hay hogares que en este momento sí requieren acceso a los fondos. Segundo parámetro. Queríamos que sea una medida acotada, porque como te expliqué antes, si es una medida masiva, significa que hay que salir a vender activos, con lo cual vamos a afectar el valor de los fondos y el valor de la pensión. De la jubilación de la gente a futuro. Exactamente, eso es muy importante porque esa es la mayor preocupación que tenemos, es el impacto en las personas. Ya, eso es el futuro, pero ahora hay gente que probablemente, no sé la estimación, no sé si las AFPs tienen ese dato, supongo que sí, que hay en este momento gente que realmente no tiene chamba. De acuerdo, entonces, ¿cuál fue la propuesta que hemos hecho? Y esto la hemos mejorado a partir de la ida que hemos tenido hoy al Congreso. Hemos identificado quiénes son las personas que no han hecho aportes en los últimos 6 meses, como una forma de aproximarnos a quienes podrían estar desempleados en los últimos 6 meses. Y ahí hemos... o sea, de 12 baja 6. De 12, que fue la primera propuesta, eso fue a partir de los comentarios que hicieron los congresistas, analizamos y hemos incorporado la propuesta. Hay más o menos 3 millones de afiliados, 3.770.000 afiliados que podrían entrar a retirar fondos. O sea, aquellos ya no que aportaron los últimos 12 meses, sino aquellos que aportaron los últimos, o no aportaron los últimos 6 meses. Esa es la propuesta corregida del gobierno. Y también tenemos que, de cierta manera, acotar los montos porque
si la hacemos masiva, como te dije antes, vamos a afectar por eso, la el 25% jubilación de todo el mundo. No. Entonces, por ejemplo, y ahí acá sí apelamos un poco a la solidaridad, ¿no? Una cosa es que yo tenga 100.000 soles y saque el 25% de 100.000 soles. Y otra cosa es que yo tenga 1.000 soles y saque el 25% de esos 1.000 soles. Entonces, incluso eso nos parecía inequitativo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Las personas que están dentro de este rango, que es decir, que en los últimos 6 meses no hicieron aportes, pueden sacar hasta 2.000 soles. Ya. ¿Qué hemos encontrado con eso? Que más de 1.400.000 peruanos van a poder sacar el 100% de sus fondos. Es decir, más de 1.400.000, su fondo es 2.000 soles. Nuestra propuesta permite que ellos saquen el 100%, no el 25%. Ya. Y esa es la forma como le hemos acotado, y el monto total de los retiros van a ser como de 4.200 millones de soles. Esto de acá no pone en riesgo todo el sistema y no pone en riesgo a las pensiones del resto de ciudadanos, que era lo que nos preocupaba. Entonces ha sido una medida acotada, una medida temporal en el contexto de esta crisis, que va a permitir que 1.400.000 personas saquen todos sus fondos, el 100%, hasta 2.000 soles. Ya, vamos ahora al gran plan, al mayor plan que tienen ustedes en mente, pero tenemos una consulta de la gente, ¿no? A ver, vamos a darle pase a la gente para que nos haga sus consultas. El tema de la AFP creo que ya lo hemos tocado digamos, de manera abundante, siempre quedarán detalles, pero queremos entrar ahora al plan económico, al bono, a el dinero transferido a los municipios, que ahí también hay asuntos referidos a control, etcétera. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Disculpe, Desde Tumbes. le está hablando de Tumbes. ¿Qué tal? Oliva González Oliva. Malmaceda. Adelante. Sí, le habla de que a la señora ministra, buenas noches, con mucho respeto. Me digno de hablar con usted por lo que yo vivo en el campo y vivo con mi papá, Néstor González, preciado. Él tiene 97 años de edad, todavía entra en su parcelita, pero él lleva la fruta al mercado y no le pagan, y yo ya no tengo que comer. Y quisiera, por favor, que no he sido beneficiada con el bono, ni tampoco mi papá con la pensión de 65, por lo cual estamos sufriendo en esta emergencia. Además de eso, tengo que comprarle su leche en chura a mi papá y no tengo para comprarle. Por eso quiero que usted me apoye, por favor. Yo ya tengo 65 años, tampoco me ha salido la pensión 65. En la municipalidad me pasean, 20 mañana, 20 pasado, no le dan a mi papá la pensión. Y quisiera, por favor, que usted me pueda apoyar en esta parte, porque ya no tengo de dónde sacar para poder tener sustento diario. Las canastas todavía no llegan. Ya estamos mañana miércoles, todavía no llegan las canastas familiares que el Estado, y gracias por el presidente que también nos está apoyando, pero estamos a la espera de esto, por favor, si me puede. Entendemos la situación, Oliva. Muchas gracias. La ministra te va a contestar. Escúchala, por favor. Oliva, nosotros somos absolutamente conscientes que las decisiones que hemos tomado con la cuarentena van a tener un impacto económico en las familias, en las empresas, pero para nosotros lo importante siempre ha sido tratar de contener el virus, porque puede, como hemos visto en otros países, traer como consecuencia muchas muertes. Y como siempre hemos dicho, de la economía nos vamos a recuperar, pero las muertes dejan vacíos muy grandes en nuestras familias, vacíos muy grandes en nuestros corazones. Hemos tratado de desplegar todos los esfuerzos para llegar a la mayor cantidad de personas. Además de este bono del MIDIS, que ha beneficiado a 2.7 millones de hogares, se ha ampliado un padrón para 700.000 hogares más, y también se ha dado recursos adicionales a los municipios, pero por lo que estoy entendiendo, todavía no ha llegado el municipio con las canastas. Lo que yo te pediría, Jaime, que tu equipo de producción pueda guardar los datos de Oliva para poder ayudarla en el contacto con el MIDIS o ver cuál es la forma más rápida de canalizar el apoyo. Sí, porque los beneficios para zonas rurales aún no están
muy claros para la gente, ¿no? Son efectivamente son, lo que nos dice Oliva es que su papá no está en pensión 65 porque en zonas rurales tenemos juntos y pensión 65, y la otra forma queríamos tener más capilaridad ha sido con las canastas que van a comprar los municipios, pero por lo que estoy entendiendo de Oliva todavía no ha llegado, así que definitivamente vamos a tomar acción para poder darle celeridad a esto. Nos llama Raúl desde Arequipa. Raúl, buenas noches. Jaime, buenas noches. La ministra Alba te está escuchando. Noches. Ministra, quisiera preguntarle, por favor, y si es tan amable de contestarme, las personas que están en la ONP, este dinero no ha sido mencionado ni por usted ni por el presidente. Usted sabe de que al no llegar, como ya lo dijo, a los 20 años, no hay derecho de cobrar ese dinero, esa pensión. Y mucho peor, ya nadie nos va a contratar a las personas que ya están a un límite mayor de edad. Es mi primera pregunta. La segunda pregunta sería en el tema de las AFPs. Yo he constituido mi empresa hace 10 años porque nos despidieron y tuve la oportunidad de formar mi empresa. Durante estos 10 años yo no he aportado a lo que es la AFP, solamente he aportado a lo que es el seguro. Entonces, yo tendría el inconveniente por la ley de que me pueden hacer un juicio o pedirme que por qué no he aportado, no sería beneficiado en este tema de sacar ese dinero que está de lo anterior que he trabajado. Muy bien, Raúl, gracias por esa consulta, ministra. Raúl, por lo que entiendo, primero quiero explicarte el tema de la ONP y luego quiero explicarte el tema de la AFP. Nosotros hemos sacado la semana pasada una medida para que las personas que puedan, que estén trabajando y que estén contribuyendo a la AFP, suspendan durante 2 meses sus contribuciones. ¿Por qué no lo hicimos de esa manera en la ONP? Porque como bien has dicho, si nosotros suspendemos las contribuciones de las personas que están en la ONP, podemos afectarles esta condición de los 20 años de contribución para acceder a la pensión. Entonces, en el tema de la ONP vamos a sacar otro instrumento, dado que afectaríamos a las personas si les suspendemos. Lo que vamos a hacer, estamos diseñando un instrumento para poder devolverles a través de un subsidio estos descuentos. Por el caso que nos cuentas, si entiendo bien, has tenido hace varios años aportes a la AFP. Con la medida que estaríamos sacando, sí sería factible que puedas retirar hasta 2.000 soles. De nuevo, también le voy a pedir al equipo de producción de Jaime que nos deje tus datos para que luego nos puedas dar tu DNI y poder comentarte cuáles exactamente las opciones que tienes respecto al retiro de las AFPs. Muy bien, muy bien. Los dos casos le vamos a proporcionar al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas los datos para que se puedan trabajar directamente o de manera focalizada. Nos llama Rosa desde Moquegua con su consulta a la ministra de Economía. Rosa, adelante. Buenas noches, ministra. Le habla de acá de Moquegua. Como bien es cierto, en el departamento de Moquegua se dedica al sector minero. Entonces mi pregunta va. Se ha hablado de muchas de las personas vulnerables. En el sector minero hay un cierto porcentaje que no es muy vulnerable, pero sí hay contratos determinados para los trabajadores. ¿Qué quiere decir? De que los trabajadores solamente perciben si es que la empresa trabaja, si es que hacen su obra, pero llegada la emergencia los trabajadores dejaron de trabajar y solamente ahorita han percibido lo que les quedó la semana adentro. Entonces, ¿qué el Estado? Quisiera saber, ministra, el Estado, ¿cuál es lo que va a trabajar? ¿Qué se va a hacer con el sector minero? Es lo que estás diciendo. Con el sector minero. Muy bien. Y también mi otra pregunta sería, ministra, ¿cómo van a quedar esos trabajadores que solamente recibieron su semana adentro y ya no van a volver a cobrar más porque tienen un contrato determinado? Y otra pregunta sobre las AFPs, ministra, me gustaría que también vea por ese sector que usted ha dado de que solamente van a recibir los que no han trabajado solamente los 12 meses. 6 meses están proponiendo. 6 meses. Pero ¿qué hacemos con los proyectos determinados que solamente te van a pagar una semana, que como le estoy diciendo, una semana adentro, y a la otra semana no vamos a poder cobrar, y de ahí nosotros vamos a pasar a ser vulnerables y pobres?
Muy bien, Rosa. Rosa, a ver, vamos por partes para poder... había la pregunta del sector minero, concretamente, y las otras consultas, una de la AFP también. Sí, respecto al sector minero, lo que nosotros... Hay dos tipos de minas. Algunas minas que tienen campamentos que constituyen un aislamiento natural. Entonces ahí los trabajadores pueden estar confinados, y hay otros que no tienen campamento, donde ahí definitivamente no tenemos margen de acción porque efectivamente había que cumplir la cuarentena. Sobre el sector minero, otro tema importante es que no podemos sencillamente parar de un día para otro las minas, porque hay temas ambientales, por ejemplo, como el control de relaves. Entonces, se ha hablado que algunas operaciones críticas se mantienen. Sobre el tema laboral, Rosa, ahí lo que salió en un decreto de urgencia es que, pero ahí sí tendríamos también pedir los datos para saber cuál es la realidad exacta de la empresa y de los contratos. Un poco la política del gobierno fue, en la medida de lo posible durante la cuarentena, las empresas con sus trabajadores tienen que ponerse de acuerdo en cómo se van a organizar en esta etapa. Y si no hay acuerdo, se va a una licencia con goce. Ahí sí sería importante que nos des los datos específicos de cuál es la empresa, y que le voy a pedir también al equipo de producción para que el equipo del Ministerio de Trabajo pueda responder a tus dudas. Pero sí es importante que la primera línea fue acuerdo entre los trabajadores y las empresas, porque como comprenderán, en el momento que se tomó la decisión no se tenía toda la información necesaria. Entonces lo que dijimos es que haya acuerdo, o si no, licencia con goce. Muy bien, tenemos unos minutos más. Estamos recibiendo también consultas a través de mis redes sociales, en Twitter e Instagram, @Jaime Chincha, y también en los teléfonos 212-4100, 212-7165, y también las explicaciones respecto a cómo se apuntala este 12% del PBI, un plan ambicioso, un plan enorme, que tiene fases como por ejemplo el bono, como por ejemplo la entrega de dinero, la transferencia a los municipios y otras medidas más. Regresamos. Son las 8:52, estamos en una entrevista con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, quien también no solo responde nuestras preguntas, sino también las preguntas de nuestro público. Por ejemplo, José Torres en redes pregunta, en las redes también @RPP Noticias en Twitter: el 13 de abril que se levante la cuarentena, ¿se podrán retomar todas las actividades económicas o habrán restricciones, sobre todo con negocios que albergue gente como eventos o restaurantes? Ahí, a ver, lo que es muy importante es que el plan económico tiene que estar muy alineado con la estrategia sanitaria. Hemos tomado decisiones radicales, como el tema de la cuarentena, porque queremos contener el virus, porque al final del día, como siempre hemos dicho como gobierno, de la economía nos vamos a recuperar, pero perder vidas humanas, como estamos viendo situaciones dramáticas en otros países como Ecuador, no queremos estar en esta situación. Lo que sí creo, Jaime, es que la reanudación de la actividad económica va a tener que ser va a tener que ser gradual, pero con protocolos. O sea, no podemos asegurar que mañana se va a acabar el virus, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la estrategia epidemiológica y cómo se va monitoreando el virus. Pero y eso sí me parece muy importante, que ya diferentes gremios están trabajando en sus protocolos para ver cómo va a ser al día siguiente que se levante la cuarentena. Pero, por ejemplo, los restaurantes creo que es uno de los sectores que más está siendo afectado y golpeado. Pensar en deliveries bien organizados, que además es el ejemplo de China. Una de las cosas que funcionaron en China es el delivery. ¿Por qué? Porque la gente salía menos de la casa, compraba la comida, ya no tenía por qué ir al supermercado, a los mercados, etcétera, etcétera. ¿Se está pensando eso? Sí, pero ahí es importante que muchas de las decisiones que se toman siempre es según la estrategia epidemiológica. Entonces, la forma como nos vamos recuperando o volviendo a la normalidad va a depender muchísimo de cómo veamos la evolución del virus, pero como dices, creo que sí es posible en algunas actividades económicas ir viendo cómo en adelante, ¿no? Cuando termine la cuarentena, cómo se está desarrollando el virus y qué protocolos, qué medidas de seguridad sanitaria se pueden tomar. Elida desde Cajamarca tiene una consulta para la ministra Alba. Elida, buenas noches.
Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Le hago la pregunta a la ministra de Economía respecto al reparto de canastas, como también al bonus. Estoy hablando de Cajamarca, del distrito, de la provincia de Contumasá, distrito Tantarica-Catán, caserío El Salitre. Mire, este pueblito es categorizado como extrema pobreza, pero acá hay un problema con el alcalde, que es Gilberto Merino Concepción. Este alcalde solo reparte todas las canastas y los bonos a los que han votado por él, y a los que no se ha votado por él los discrimina y no les da. ¿Cómo es eso? A ver, lo que usted está diciendo es gravísimo. Sí, él solamente porque siempre esta alcaldía está que pasa de hermano en hermano. Y siempre lo hacen así. Todos los que han votado por él les da la canasta. Y los que no han votado por él o están dando alguna versión en contra de él, de lo que hace su mala gestión, no les reparte nada, absolutamente nada. Y ahora ya comentó, le tiene un secretario que está haciendo la relación solamente de todos los que han votado por él. Yo quisiera, por favor, que se ponga un control estricto. Si es posible, el ejército, la policía, entregue las canastas o los bonos. ¿Cómo se llama este alcalde? Se llama Gilberto Merino Concepción, es del distrito Tantarica-Catán. Bueno, es muy grave eso. Ahora, la propuesta de nuestra oyente también va por el hecho de que si se está evaluando, no es directamente algo que tenga que ver con su sector, pero si se ha conversado que esto de los municipios, ¿no? El control concurrente, en fin, mire lo que está pasando. Gilberto Merino Concepción, en Cajamarca. Para tranquilidad de Elida, en el tema de los bonos, nosotros hemos diferenciado los niveles de gobierno que actúan. Entonces, en el tema de los bonos, este bono de 380 soles que se va a postergar 15 días más, o sea, se van a hacer 2 bonos de 380, el manejo del padrón está a cargo del MIDIS, con lo cual se garantiza objetividad a partir de, valga la redundancia, de variables objetivas de vulnerabilidad. Entonces, incluso también la ministra Ariela ha encontrado algunos espacios de mejora y va a hacer algunos espacios de mejora del padrón para incorporar gente, para retirar gente, ¿no? Respecto a las canastas, efectivamente vamos a publicar unos lineamientos y justamente uno de los proyectos que se ha discutido hoy en el Congreso es el del control concurrente. Vamos a pedir a la Contraloría que acompañe estos procesos y además el alcalde posteriormente va a tener que rendir cuentas, va a tener que explicarle a la ciudadanía cómo compró los víveres, cómo los repartió. Entonces acá apelemos, y muchas gracias por esto, apelemos al control de los ciudadanos, apelemos también al apoyo que nos va a dar la Contraloría. De todas maneras, voy a tomar nota del tema para canalizarlo. Ahora, justamente sobre el control concurrente, hoy en el Congreso, ¿qué se ha discutido? Porque había un punto de discusión, es decir, es cierto que se debe avanzar rápido, es una situación de emergencia, pero revisando el proyecto, se dice que para la emergencia solo se aplicará el control concurrente a manera de recomendación, es decir, no es un riesgo, miren nomás este caso, no es un riesgo eliminar el control posterior, que es el que sí permite denunciar. Acá esta figura de control concurrente lo viene aplicando la Contraloría con mucho éxito, pero estaba acotado a proyectos de inversión. Entonces se determinó, por ejemplo, cuando se hizo la reconstrucción, que se iba a aplicar el control concurrente. Entonces, lo que se quería para este caso de la emergencia es poder dar marco legal para que la Contraloría, muchas de las adquisiciones que se dan no necesariamente son proyectos de inversión, por el contrario, son kits para tomar los tests, son canastas, son camas o ventiladores para UCI. Entonces, lo que se ha discutido hoy es ese proyecto de ley para dar marco legal a la Contraloría para poder acompañarlos en este proceso. Dicho sea de paso, el Contralor ya está trabajando en esto, o sea, no está de brazos cruzados esperando a que salga el proyecto de ley. Entonces, eso es lo que se ha discutido hoy. Obviamente se le van a pasar recursos adicionales y una de las mensajes que yo hago en el Congreso es que así como no vamos a escatimar para contener el virus y para la reactivación económica, tampoco escatimaremos en darle a la Contraloría los recursos que sean técnicamente sustentados para que pueda acompañarnos y garantizar la transparencia y sobre todo la probidad de todos los funcionarios que están involucrados en estos gastos. Ministra, tenemos que ir a la pausa. Le pido solamente un bloque más, por favor, porque hay muchas preguntas. La gente
está consultando y es lógico, es una situación de emergencia y esperan sus respuestas. Regresamos en minutos con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Le vamos a pedir 15 minutos más de su tiempo. Regresamos. 9 de la noche con 6 minutos, estamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Nos acompaña la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Se están haciendo anuncios muy importantes esta noche. Y uno que quedó pendiente, ministra, además de entrar ya a fondo a lo que significa este paquete de medidas económicas, los digamos, afiliados a la ONP, los pensionistas de la ONP, para ser exactos. ¿Se está evaluando, decía usted, un subsidio para los pensionistas de la ONP? ¿Esto cuándo debe estar listo? No, para ser precisa, es un subsidio a los aportantes a la ONP. A los aportantes, sí. ¿Por qué? La semana pasada suspendimos durante 2 meses el aporte de las personas a la AFP para darle más liquidez, aproximadamente 10% más, porque esos 2 meses, en vez de meter la plata a la AFP, me la quedo en el bolsillo. Ya. No lo pudimos hacer con la ONP. ¿Por qué? Porque las reglas de la ONP determinan que yo tengo que tener durante 20 años aportes para acceder a la pensión. Si nosotros... Eso debería ser parte de una reforma, ¿no? Porque eso de 19 años, 11 meses y no recibo nada... De acuerdo, totalmente, pero mientras que trabajamos en esa reforma, que dicho sea de paso ya tenemos una propuesta inicial, no queríamos, si nosotros tomábamos la decisión de suspender durante 2 meses sus aportes a la ONP, les íbamos a afectar esta contabilidad. Por eso es que estamos haciendo la ruta por otro lado y la idea es darles de nuevo lo que ya se les ha descontado, es poder recompensarse. Y esa es la ruta en la que estamos trabajando, que va a requerir un decreto de urgencia. A ver, nos consulta Inés desde Lima, preguntas para la ministra María Antonieta Alba. Por favor, la pregunta corta para que la respuesta sea puntual. Inés, buenas noches. Buenas noches, señor Jaime. Señora ministra, buenas noches. Yo quería decirle que en el año 2011 me pasé a la ONP, estaba yo en la AFP, y al momento que me pasé me transfirieron, yo tenía un aporte de 25.100 soles que pasó a la ONP. Entonces, como ha habido muchos trabajadores que han recibido 14.000, 15.000 soles que las AFPs, por decreto ley, disculpe, no recuerdo qué número, han dado a todos los aportantes de las AFPs esas cantidades, y a nosotros no nos dieron nada, simplemente que nos pasaron a la ONP, y cuando yo fui a reclamar que me den una cantidad como les han dado a mis demás compañeros en aquel entonces, me dijeron que no me corresponde, es para todos los pensionistas. Yo tengo documentos donde me pasaron a la ONP con 25.100 soles. Señora ministra, yo estoy por la ley, por el régimen de la ley 19.990. Nosotros de la 19.990 no llegamos ni a 500 soles en nuestro sueldo, nuestra pensión. Prácticamente ya recibimos 480 porque 20 soles nos descuentan para nuestro seguro. Entonces, nosotros somos mayores de edad, especialmente yo soy una persona enferma. Inés, con todo cariño, ¿cuál es tu consulta puntual, por favor? Quisiera saber si nos pueden devolver o darnos algo de ese dinero que ha sido mi dinero que me han descontado durante 34 años de servicio. Quisiera saber si me pueden dar tanto a mí como a mis demás excompañeros. Muy bien, por favor. muy bien. Gracias, Inés. Queremos que nos ayuden porque la pensión es irrisoria. Sí, está bien, entendimos, Inés. La ministra te responde. Inés, en el caso del sistema de pensiones tenemos 2 tipos, ¿no? El de la cuenta individualizada, que es el caso de las AFPs, y en el caso de la ONP es un sistema de reparto. En el caso de la AFP yo tengo, digamos, mi cuenta con mi nombre y apellido, y ahí es donde se mete la plata todos los meses, y ese fondo, esa cuenta es mía. En el caso de la ONP es un sistema de reparto donde las personas que están trabajando se les descuenta y están pagando las pensiones de las personas jubiladas. Entonces,
esta trazabilidad tan exacta no la hay, sencillamente es la plata de todo un fondo. Las alternativas, y esas son alternativas que analizamos, el año pasado se tomó la decisión, entiendo que tú ya eres, Inés, pensionista de la 19990, entiendo que tu nivel, efectivamente somos totalmente conscientes que el sistema no garantiza pensiones mínimas y todos los años se evalúa la posibilidad de subir el piso de las pensiones. No quisiera prometerte nada porque la situación económica de los próximos meses va a requerir que como país hagamos muchos esfuerzos para la reactivación económica, pero para responder a tu pregunta específica, no existe ahora marco legal para hacer estas devoluciones. La ruta que tenemos contigo es evaluar de manera universal un incremento de los pisos de pensiones. Pero se podría evaluar una reforma en este anuncio de las grandes reformas en el sistema de pensiones. El gran tema, Jaime, es que nuestro sistema de pensiones no garantiza pensiones mínimas y tiene una cobertura muy baja. Eso es muy grave, la verdad. Y digamos, suena terrible. Ahora, el contralor Nelson Schack, en declaraciones recientes, ha dicho que se debe garantizar la aplicación tanto del control concurrente como el control posterior, donde estaba la discusión, a los gastos de la emergencia sanitaria. ¿Cuál es su opinión? Nosotros estamos, y eso ha sido un pedido del propio presidente, estamos totalmente de acuerdo en que la Contraloría acompañe todo este proceso. Como dije, la respuesta de la política fiscal no tiene precedentes, hay un gran componente de gasto público y ahí requerimos el control y el acompañamiento de la Contraloría. No queremos, sería un despropósito que con todos estos esfuerzos que estamos haciendo como país, hay espacio para la corrupción en estos procesos. ¿Pero el control posterior es algo que ustedes estarían de acuerdo a que se incluya en el proyecto? O sea, ese control, lo ideal es que nos acompañe, que esos son un poco los pedidos que ha pedido el presidente. Y siempre todos los funcionarios públicos estamos sujetos a que nos... Pero que esté incluido en la norma. Lo que más nos interesa es que nos acompañen desde ahora porque estamos tomando decisiones muy grandes. Muy bien, muy bien. Pedro desde el Callao con lamentablemente la última llamada, pero así es el tiempo. Pedro, te escucha la ministra Alba. Sí, buenas noches. Antes de todo agradecerte mucho, señor Jaime, y a Radio Programas y antemano a la ministra. Un favor, una consulta, ministra, me tiene muy preocupado. Yo tengo 64 años, el próximo año me toca jubilarme. Yo soy una SPX, no te dice el nombre, ¿no? Y 83.355 soles en el mes de febrero. Y la AFP me manda mi estado de cuenta en marzo que me dio descontado 468, me quedaban 88.886. Pero el mismo mes de marzo me mandan otro estado de cuenta que me están descontando 10.000 soles más los 468.89. En este caso ha bajado a 79.886 lo que me corresponde ahora. Y yo no sé, mi pregunta es ¿por qué demasiados esos 10.000 soles si ya me había mandado un estado de cuenta que eran 400? Se refiere a su fondo, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. La ministra tiene una respuesta que es algo que hemos hablado ya en hace un momento. A ver, lo que sí es importante que todos los ciudadanos sepan, y tú también, Pedro, es que conforme el sistema de pensiones tiene 4 tipos de fondos. Los fondos que nos ofrecen más rentabilidad son los fondos con más riesgo, pero se estima que las personas que están en este fondo más riesgoso tienen más o menos 45 años. ¿Y cuál es el concepto general? Que conforme nos acercamos a la edad de jubilación, nos vamos pasando a fondos menos riesgosos. En el caso de las personas que tienen, cuando yo cumplo 60 años, me mandan al fondo 1 y a los 65 años al fondo 0. Es decir, conforme aumenta mi edad o me acerco más a la jubilación, el sistema trata de ponerme en fondos más seguros. ¿Pero me puedo cambiar antes? Lo que se puede hacer a los 60 años, que te pasan al fondo 1, puedes decidir ir al fondo 2. Entendería que Pedro, y por eso también luego nos deja los datos, entendería que Pedro debería estar en el fondo 1 o quizás él decidió irse al fondo 2, pero definitivamente vamos a revisar el caso. Como ministra de Economía y Finanzas no tengo necesariamente alguna incidencia en estos temas, pero definitivamente puedo canalizarlo. Ahora, ministra, finalmente, ¿cuál va a ser la incidencia que la gente pueda percibir, recibir? Ya algunos ya están recibiendo, se ha informado una cantidad de peruanos que ya están recibiendo el bono, pero esta nota de la BBC hablaba de un plan muy ambicioso, riesgoso y equiparable con Dinamarca.
¿de cuánto tiempo estamos hablando y cuánta espalda tenemos? Y sobre todo, ¿cuál es el éxito que usted puede asegurar que va a tener este plan? El plan que implica 12 puntos del PBI. Sí, gracias por la pregunta. Estos 12 puntos del PBI tienen una serie de instrumentos. Una parte es el gasto público, que eso es lo que se computa directamente a nuestro déficit fiscal. Hay otras partes de alivio tributario, es decir, de impuestos que se postergan o impuestos o algunos beneficios que se dan. Y uno de la parte más ambiciosa, que son 4 puntos del PBI, o sea, 4 puntos de este plan, es este instrumento que estamos sacando con el Banco Central. Para nosotros es muy importante que en este proceso no se rompa la famosa cadena de pagos, ¿no? La cadena de pagos es lo que, al final del día, lo que queremos, que las empresas estén vivas porque las empresas dan empleo. Al final del día es siempre el ciudadano. Entonces, esto yo lo he explicado antes, imagínate que yo tengo un taller de costura y hago vestidos, ¿ya? Cuando este mes que y tú, Jaime, tú me vendes telas para los vestidos, sí, pero tú tienes un puesto en Gamarra, tú tienes que pagar el alquiler a Pedro de tu puesto. En el mes que yo tengo mi taller de costurero cerrada, yo no tengo forma de pagarte a ti por las telas que me vendiste y tú no le puedes pagar al dueño del local de Gamarra que te alquila el local. Entonces, la cuarentena está determinando que algunas empresas no tengan ingresos y porque no tienen ingresos no van a poder pagar a sus proveedores. ¿Dónde entran ustedes? Y acá es donde entra este gran paquete, que es un paquete donde el Banco Central da la liquidez y el Tesoro garantiza los préstamos que van a dar las entidades bancarias. Como la actividad económica se ha desacelerado, va a haber algún riesgo en los bancos, en las entidades financieras a prestar plata. Entonces, ¿qué hacemos? Viene el Tesoro Público y te da una garantía. Lo que queremos es que la plata fluya rápido. Recordemos que todos son negocios viables, mi taller de costureros funcionaba perfectamente antes de la epidemia, solamente he recibido un shock temporal. Y lo que queremos hacer con este paquete es darte los recursos para que puedas pagar la planilla, para que puedas pagar los gastos operativos. Para nosotros es muy importante que se preserve el empleo en esta fase. De la mano con este plan ambicioso de 4 puntos del PBI, que es una garantía. Esto no nos va a costar necesariamente, nos va a costar si es que alguien no paga y vamos a tener que nosotros salir a dar los recursos. Pero quizás en temas estos de preservación del empleo, un instrumento muy interesante que estamos sacando es que vamos a subsidiar el 35% de la planilla de los trabajadores que ganan 1.500 soles. En abril vamos a dar aproximadamente 600 millones de soles a las empresas para que paguen casi la tercera parte de la planilla. Entonces, acá es muy importante, todos estos planes que tenemos ambiciosos son para contener la emergencia, darle soporte a las familias, pero también necesitamos que la economía no se pare. Y ahí estamos desarrollando los subsidios, el programa con el Banco Central. Lo más importante para nosotros es preservar el empleo. Muy bien, ministra. Siempre el tiempo va a quedar corto, pero le agradecemos mucho por esta entrevista y sobre todo haber respondido las consultas de nuestro público que está ciertamente, usted lo entenderá, muy ansioso por respuestas concretas y sobre todo escuchar también a la autoridad que le dé un norte y creo que algo de eso hemos podido contribuir esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jaime. Te quiero agradecer la oportunidad para explicar los planes del gobierno, para también hablar con Oliva, con Raúl, con Rosa, nos permite como servidores públicos entender mejor las preocupaciones. Lo que sí quiero transmitir es que nosotros estamos trabajando y no vamos a escatimar todos los esfuerzos que sean necesarios para contener el virus y para poder reactivar la economía. Y creo que la historia del Perú nos llena de optimismo, que siempre cuando hemos trabajado juntos hemos salido adelante. Muchas gracias. María Antonieta Alba, la ministra de Economía y Finanzas, con nosotros. Vamos a la pausa, son las 9:20. Regresamos también con sus llamadas, 212-4100, 212-7165. Volvemos.